Hola, ¿qué tal? Antonio Maeso, bienvenidos al canal, un nuevo episodio. Hoy vamos a ver el problema ese que tiene la KXE en esta serie de vídeos que prácticamente está concluida, o que yo quería haber concluido ya, pero que, bueno, pues como os comenté en el último, en la prueba dinámica, digamos, bien, pues la moto parece no tener la capacidad de usar toda la batería. Vamos a ver. Aquí dice 100% de batería ahora mismo, vamos a verlo, y dice un voltaje de 82,6 voltios. Bueno, y aquí igualmente dice que está la batería cargada a tope. Por el voltaje parece ser que sí, que debería de estarlo, pero puesto en contacto con la gente de GTK que han hecho la batería, me han dicho que puede ser que haya un desbalance, que esté desequilibrada los paquetes de las 20 series de Zelda, en este caso, que lleva esta batería. Con lo cual, me han sugerido que, claro, en vez de mandarla a China para que la miren, pues lo intente yo, ¿no? Que sale un poco más barato que enviarla. Así que hoy el vídeo de hoy va de esto, a ver si soy capaz de pues sacar esto de aquí y abrirla. Hay que abrirla, cosa que no me hace mucha gracia, y bueno, intentar medir el voltaje que hay entre pues esos 20 paquetes en serie, a ver si encontramos alguna diferencia y algo que pues nos pueda clarificar por qué no se puede pasar del 65% aproximadamente de la capacidad que debería de tener. Así que vamos a ponernos manos a la obra y a ver qué descubrimos. Bueno, pues ya tengo la batería fuera. No me ha costado tanto, pensaba que, bueno, como había sellado un poco la caja y demás, y la había intentado cerrar, no cerrar, sino las paredes, pues dejar el mínimo espacio posible para que en una moto de campo, pues obviamente no vaya dando golpes, ¿no? Que ya el campo en sí, pues es así. Entonces, bueno, pues parece ser que tengo que abrir esto. Yo, para empezar, diré que claro, yo no tengo funda retráctil de este diámetro tremendo, que este diámetro tremendo son 230 milímetros. Así que cuando yo abra esto, pues yo no sé, cuando lo cierre, cómo lo voy a cerrar. Entonces se me ocurre rajarlo por aquí, por la esquina, de modo que a lo mejor esto lo pueda aprovechar y con alguna cinta cerrar. Porque si no, ahora mismo no sé si en la electrónica, las tiendas de electrónica de por aquí. Bueno, decir que, no sé, realmente me voy a poner hasta guantes, porque el cúter es metálico, y aunque yo veis con mucho cuidado, pero yo no sé lo que hay debajo, exactamente. Lo intuyo, pero no sé cómo ha sido montado ni nada, así que bueno. Intentaremos tener todas las precauciones posibles, que es que no son pocas. Entonces, claro, aquí vamos a ver si podemos ir abriendo esto para luego aprovecharlo. No lo sé si se puede aprovechar. Cierto es que sería interesante. Que sí, pero claro. Y bueno, la verdad es que pues eso es un tema que yo pensaba que la batería pues la iba a poner ahí y ya pues me iba a olvidar de ella, ¿no? Hasta no sé, hasta que pasara tiempo de ella, yo que sé, de sustituirla, ¿no? Dentro de unos cuantos años. Pero aquí estamos, que debo de abrirla. Bueno. Esta es la caja más externa, la funda más externa, que yo no sé si esto lo voy a poder aprovechar. Creo que no, pero lo he intentado quitar de la mejor manera. Ahora pongo esto en un lado y claro, los cables vienen de aquí
Y ahora, ¿cómo intuyo yo dónde está el BMS? ¿Qué es lo que tengo que llegar? El BMS es el Battery Management System, o en otras palabras, un pequeño aparatito que lo que hace es que controla cuánto energía entra y sale de la batería. De manera que, bueno, pues que no sobrepase las capacidades físicas de las celdas, pues con lo cual pues puedas tener una duración lo más larga posible, ¿no?, de la batería. Entonces, bueno, pues y supuestamente, pues supuestamente no, cuando carga las celdas, pues todas las series, en este caso hay 20 pilas, digamos, o celdas unidas en serie, y después en paralelo, pues dependiendo ya del tamaño, en este caso son unas pilas grandes más bien grandes, quiero decir más grandes que las 18150, para quien esté familiarizado con este tipo de baterías. Bueno, pues yo voy a seguir rajando por aquí con mucho cuidado, pero he de decir que conforme más rajo aquí, más dentro voy, pues menos me gusta cómo está la cosa. Pero bueno, si hay que operar, pues habrá operar. Esto es como que sube en la mesa de operaciones el médico y dice, bueno, veremos a ver lo que puede pasar. Así que voy a seguir abriendo y sí, creo que el BMS está aquí. Creo que el BMS está aquí, así que voy a intentar seguir abriendo con cuidado, o con todo el cuidado que pueda. Porque creo que el BMS está aquí. Entonces, claro, la idea es, si es que se puede, dejarlo lo mejor posible para que el cerrarlo luego no sea complicado. Bueno, pues efectivamente, aquí está el BMS. La verdad es que he puesto de una manera bastante compacta, he de decir. Y bueno, aquí están el cable de carga. Y ahora lo que voy a intentar hacer es, aquí están las 20 en serie, el conector. Entonces voy a intentar medir la polaridad entre uno y otro, sin ni siquiera desconectar, porque quiero ver el voltaje que hay entre ellos. Voy a intentar hacerlo y ahora os cuento lo que veo. Bueno, pues indagando y midiendo, resulta que, bueno, he medido las 20 series en cuanto a su voltaje entre cada grupo, y estando la batería cargada a tope, como está ahora, pues tenía que estar, esos 82 voltios tenían que ser, pues eso, aproximadamente 4 con, lo que ha dado, 4,17, 4,18 voltios cada par, excepto un grupo que lo tengo localizado que está en 3,6. Entonces hay un desequilibrio ahí entre un grupo. Entonces, bueno, pues parece ser que eso puede causar ese bajo rendimiento de la batería cuando llega a ese punto, porque claro, las celdas, las que están en 4,17 van bajando, pero las que están en 3,6 va bajando también, y llega un punto en el cual las de 3,6 está en el límite de funcionamiento de la celda, y entonces el BMS dice, aquí cortamos, no hay más juego. Y eso puede coincidir con que las otras estén todavía al 65%. Entonces vamos a ver si tenemos suerte. Y lo que voy a hacer es, para no seguir desmontando la batería, y puesto que voy a cargar a carga lenta y tengo localizado aquí el negativo y el positivo de ese grupo, de esa serie, pues lo que voy a hacer es cargarlo ahí directamente. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mirad, yo no tengo un cargador de celdas individuales a 4,2 voltios.
Y hacerlo con la fuente que la tengo aquí, pues puede ser peligroso porque tendrías que regular la corriente, pues para no que no entrase demasiada intensidad y te la cargase. Entonces resulta que se vende, a ver si lo puedo enseñar, se vende en Amazon por 4 euros esto tan pequeñito, este circuito tan pequeño que es un cargador. Es un circuito que tiene aquí un microchip que controla el que no se cargue más de 12 voltios. Entonces, él tiene una entrada micro USB de 5 voltios, que también puede alimentar con una fuente o de alguna manera, y sacar por aquí positivo y negativo de la batería. Y es lo que voy a hacer. Vamos a enchufarlo de todas formas para que, pues bueno, pues si llegado el caso a alguien, entonces conecto aquí a un USB, un cargador de móvil normal, y ya lo tenemos ahí enchufado. Y entonces, pues si vemos el voltaje, podemos medir aquí y aquí y tiene que tener, a ver, ahora 5 voltios, 5,2, 5,3, vale. Y si midamos la salida, tiene que tener pues 4,2 como mucho, vamos a verlo. Ahí está, 4,15, 4,19, 4,2. Así que bueno, pues esto tan sencillo, tiene su LED, que supongo que ahora cuando se ponga en carga, se pondrá a cargar. Entonces, puesto tan sencillo, creo que nos va a solventar el problema. Voy a ver si lo conecto. Bueno, pues esto es lo que he hecho, un simple cable con 2 pincitas. He pelado un poco estos cables y yo creo que hay un contacto suficiente ahí para el amperio de intensidad. Luego el mismo cable, obviamente, lo he soldado en batería más, batería menos, en este pequeño circuito. Y bueno, y ahora pues lo voy a enchufar aquí y vamos a ver si se pone a cargar. Pues está en rojo. Así que en rojo supuestamente debe estar cargando. Así que nada, en un rato vamos a ver hasta dónde llega. A todo esto, y mientras se carga la batería, pues os enseño, porque es del proyecto KXE, que cuando hice aquí el segundo nivel, digamos, del asiento, porque es una moto diseñada, como dije en su momento, para un adulto, un adolescente, para un adulto va un poquito más en la parte de atrás. Y se quedaba un poquito bajo respecto de la estribera. Digo, bueno, pues un poquito levantarlo. Pero me quedé un poco corto en el largo, ¿no? Y voy muchas veces sentado aquí casi en el filo. Así que le estoy haciendo una modificación que ya está pegada. Hasta toda la noche pegando. Voy a quitar ya estoy quitando los otros que llevaba. Y pues lo voy a repasar, dejar fino para volver a taparlo. Espero que con la misma funda que llevaba. Bueno, pues ya ha llegado la carga a sus 4 pues casi 4,19, un poquito más que las otras, pero no me importa. Está bien así y bueno, pues ha funcionado bien este micro cargador. Así que ahora lo que estoy haciendo, pues simplemente ya tapar ese cable pelado, esos 2 pelados que he hecho, para que queden protegidos. Y voy a proceder a cerrar la batería lo mejor que pueda. Ya digo que yo no tengo estos materiales, pero voy a intentar con cinta. Voy a intentar también hacerle con cinta una especie de asa para cuando entra en la Kawasaki, en la KXE, pues que luego yo pueda sacarla, porque esta última vez me costó un poco más de lo normal. Y una vez hecho eso, pues quedará a probarla, a ver si mañana la pruebo y a ver si efectivamente paso de ese punto crítico del 65% en este caso, que claro, como dije, como todos los grupos de celdas se van perdiendo voltaje por igual, pues claro, se ve que el que estaba en 360 pues llegaba rápido a 3,3, 3,2 y el BMS decía, de aquí no puedo bajar, para que no haya problemas con esas celdas. Sin embargo, en las otras celdas sí que quedaba carga.
Así que supuestamente con este balanceado, bueno, pues todas tienen de bajar a la misma vez, con lo cual se aprovecharán esos voltajes hasta el final. O eso dice la teoría. Así que es cuestión de probarlo. Esto está encajado aquí. Perfecto. Y nada, voy a ir tapando. No sé si cortar aquí un poquito porque por donde salen estos cables me gustaría tener un poquito. Vale, voy a hacer 4 o 5 operaciones y voy a ir recortando. Y vamos a ver que esto está un poquito cortado. ¿Ves? Esto se ha cortado, esto es una mala terminación. Y aquí se ven los cables, amigo. Esto se ha cortado aquí. Así que tengo que hacer unas pequeñas reparaciones y terminar de cerrar esto. Y a ver cómo queda en la moto. Bueno, pues aquí está ya la batería montada. Y bueno, pues he intentado arreglarle un poquito las cosas, dejarla un poquito mejor. He vuelto a sellar todo. Porque bueno, yo tengo mucho cuidado, esta caja no está sellada para nada. Está cerrada, he sellado por aquí también un poquito, por aquí. Y por arriba está bastante sellada, pero no es hermética al 100%. De todas formas, sabiéndolo, pues yo ni, por ejemplo, le echo agua por ahí encima. A esa zona no la toco con el agua. Por delante a lo mejor un poco sí, pero en fin. Y luego pues aquí no llueve todos los días, claro. Si lloviera en mi zona pues sería otra historia. A lo mejor habría que hermetizarla, ¿no? Pero en principio, darse un paseo en la moto estando lluvia o agua va a ser muy, muy raro. Con lo cual, eso no me preocupa en exceso. Y nada, el asiento, bueno, pues aquí lo tenéis. Ha quedado, yo creo que no ha quedado mal. Lo he alargado un poco más para adelante y ahora es mucho más cómodo. Porque yo creo que el sitio de ir es aquí, entonces me faltaban aquí 4 dedos. Que ha quedado muy bien. Y bueno, he engrasado la cadena también por primera vez, que necesitaba también, bueno, pequeño engrase. Y en principio yo creo que está todo funcionando. Batería al 100%. Ahí se deja ver, sí. 100%. Le damos aquí el botoncito. Voltaje. No se deja ver. 80 y... A ver. No se deja ver. Bueno, 82,7. Y para probarla este fin de semana. Y, y cerrar este vídeo con las conclusiones de, bueno, ver si efectivamente aquella grupo de celdas que estaba desbalanceadas o desequilibradas respecto al resto eran las que estaban causando pues que en principio no pudiera pasar del 65%. Así que nada, en un momento os enseño, obviamente esto lo estoy grabando ya en una noche de viernes y el sábado espero probarlo. Y la siguiente conclusión pues viene a continuación. ¿Qué es lo que espero? Pues tengo ansias de ver que pasa de ese 65%, que se agota la batería, y si se agota me da la sensación de que van a ser muchos minutos, por no decir horas de diversión con esta moto, que es más de lo que se puede esperar hoy día y bueno, más de lo suficiente, por lo menos de lo que yo necesito en cualquier caso. Vamos a ver la solución. Y bueno, las conclusiones. Desde el anterior corte a este han pasado un par de días porque obviamente no lo había podido coger entre semanas. Y hoy he podido darme una vuelta, acabo de llegar. Me acabo de quitar el peto, las botas y tal. He estado 2 horas trialeando con la moto. Trialeando, subí, bajar despacito por sitios. Y luego he estado unos 15 o 20 minutos pues haciendo como un circuito de motocross, para allá para acá a fondo. Trialeando he conseguido que baje hasta el 80 y después de 2 horas, como digo, hasta el 70 y pico %. Y luego me tiré otros 15 minutos en el circuito, pues para ver si bajaba por lo menos del 64% antes me cortaba la batería. Y llevo 15 o 20 minutos y ya me he cansado de ir a fondo en el circuito para arriba y para abajo. Y ha bajado hasta el 58%, que son 74. Pero antes con esos mismos 74 voltios me cortaba ya el BMS. Y ahora no me corta, con lo cual, no sé, voy a seguir echando un rato, pero bueno, es que he echado un rato ya muy bueno. Hasta me he caído y por cierto, se me ha doblado el guardabarro en la caída. Y he fastidiado la pintura. Pero bueno, pues eso significa que la estoy usando y que la estoy disfrutando. Y a ciencia que lo estoy haciendo.
A ciencia cierta digo porque esto es una maravilla. Pasearte, por lo menos en silencio, y que el tacto del gas, el par instantáneo, no tienes cambio de marcha, los dos frenos arriba, una moto tan bajita, llegas también al suelo. En fin, para mí perfecta, es lo que buscaba. Y esto ya solo se podría mejorar, pues no sé, convirtiendo una de las betas, esas betas que tengo Tecno con asiento, que se me está pasando por la cabeza, porque ya sería el colmo. En fin, porque parece que el tema de la batería podría ir por ahí, podría ir por esas celdas que no estaban balanceadas. Y se me antoja que bueno, que con esta batería, que esta moto pesa 83 kilos, está muy bien de peso, no se hace para nada pesada y se maneja muy bien. Pero me da que con esta batería, en este tipo de uso recreativo, de pues 2 o 3 horas de salida o incluso 4 horas, yo creo que se pueden estar, va a cumplir más que de sobra. Así que bueno, aquí voy a conectar ahora el PC, el ordenador, y voy a variar un poco uno de los parámetros, el soft under voltage, que es cuando el BMS corta por bajo voltaje, no el BMS, perdón, el controlador en este caso. Yo lo elevé para ver si suavizaba ese corte que tenía antes, pero era obvio que no era del controlador, sino del BMS. Entonces voy a volver a poner ese soft under voltage en 65 en vez de en 72 como lo llevo ahora, que resta un poquito de potencia cuando está pues prácticamente como está ahora la moto de carga. Y nada, fenomenal. Pues nada, pues esto aquí doy por finalizado este episodio. Gracias por estar ahí. Y pues nada, que sigáis divirtiendo, y para los que se planteen este tipo de conversiones, pues nada, pues adelante, y que os haya servido esta serie de vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí, vuestros comentarios constructivos, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo en el canal. Hasta pronto.